Sí. Para la transmisión de historia y el resto, eso era para el resto. Eso para los demás. Los de historia, geografía y letras, en la comisión con Becky van a establecer las fechas porque puede ser que cambien un poco en función de que ustedes tuvieron. Bueno, el martes pasado la actividad de foro, ¿sí? Así que lo van a manejar con las fechas que establezcan con Becky en el tráfico del martes. Ay, qué lindo para. Igual se queda bastante beberiana, así casi que me lo dejo. Bien, ¿algunos ya han empezado a leer algo de Weber? ¿No? ¿Nada? ¿Más o menos? ¿No? Díganme que sí, miéntanme. Sí. Bien, exacto. Bien. Vieron que nosotros estructuramos la materia de la siguiente manera. En el primer cuatrimestre, por lo menos, la idea es revisar lo que llamamos los clásicos de la sociología, ¿sí? Y no nos cansamos de decir lo siguiente, que es que son clásicos, no porque son figuras totémicas a las que uno va y las tiene de iglesia, ¿sí? O porque uno tiene que hacer un saludo a la bandera, como diríamos, ¿sí? De que son los padres fundadores, ¿sí? Sino que decimos que son clásicos. En el caso de Marx, en el caso de Durkheim, y ahora lo vamos a decir con el caso de Weber, porque son autores que siguen dialogando, ¿sí? Con el presente. Decíamos, por ejemplo, me acuerdo Sebastián de una clase práctica, con la exposición que yo llevo adelante, que en literatura uno diría que quién es un clásico. O en pintura, no sé, o en el cine. Shakespeare decíamos, ¿no? Noelia. Shakespeare, ¿por qué es un clásico? Uno dice, bueno, se cambia, Romeo y Julieta. ¿Por qué sería una historia clásica la de Romeo y Julieta? Exacto, se repite, ¿no? Uno podría adaptar esa historia de Romeo y Julieta al conflicto entre no sé, migrante boliviano que llega a trabajar a Comodoro Rivadavia, en la construcción y está levantando una casa en Radatili y ve siempre a una señora que está aburrida en su casa, ¿sí? Esposa de petrolero, aburrida, surge un amor, ¿no? Y uno podría recrear esa historia, ¿no? En el presente, ¿estamos de acuerdo? Los clásicos tienen esa particularidad, ¿sí? De poder ser retomados en el presente. En el caso de Weber, entonces, en realidad vamos a hacer algo, nos va a interesar tres cosas, digamos, que son como las tres grandes preocupaciones de Weber a lo largo de su obra. Una primera discusión, que es la que hoy vamos a desarrollar, es que tiene que ver con cómo entender, ¿sí? Las ciencias sociales. ¿Sí? Que de alguna manera es retomar la discusión que ya venimos teniendo respecto de si es posible generar una ciencia del mundo social así como hay una ciencia del mundo natural. ¿Sí? Dejo esto por ahora así apenas planteado porque es lo que vamos a desarrollar en profundidad en la clase. ¿Sí? Pero la pregunta acerca de si es posible conocer el mundo de los fenómenos sociales, para Weber no es una respuesta tan inmediata por el sí, como diría ¿qué otro autor o qué otra corriente? Comte. ¿Qué decía? ¿Quién dijo Comte? Eso. ¿Qué decía Comte? Comte tenía la rama del positivismo en el que aplicaba las leyes de las ciencias naturales a las ciencias sociales. ¿Estamos de acuerdo con lo que dice la compañía? Aplicar los métodos de las ciencias naturales a las ciencias sociales nos va a permitir desarrollar una ciencia de lo social y algo parecido nos va a decir Durkheim cuando dice hay que tratar a los hechos sociales como ¿qué? Como cosas, como objetos. ¿Sí? Si yo puedo definir las propiedades físicas de esta botella de agua o del agua, ¿no? Y decir que el agua hierve a 100 grados y a partir de ese momento comienza un proceso de evaporación, ¿sí? Puedo definir que es incolor, etc. Definir sus características debiera ser con los objetos sociales lo mismo, considerarlos como
¿sí? Y estudiarlos como cosas intentando comprender sus propiedades. El suicidio, por ejemplo, como veíamos en la clase pasada, ¿sí? Entonces yo voy a tomar el suicidio como una cosa y voy a decir, bueno, a ver, ¿quiénes se suicidan? ¿Sí? Mujeres, varones, ¿de qué edad? ¿En qué lugar? Y voy intentando comprender las propiedades de ese fenómeno, que en ese caso era el suicidio. ¿Sí? Esa es la respuesta que va a dar, como decía la compañera Conte, y que de alguna manera después va a retomar Durkheim. Vamos a ver que Weber es un poco más pesimista, no cree que la cosa salga tan fácil, digamos. ¿Sí? Una segunda preocupación de Weber, que de alguna manera nosotros ya anticipamos cuando vimos ese primer texto de Weber, ¿se acuerdan de la introducción a la ética protestante y el espíritu del capitalismo? Que vimos al comienzo del cuatrimestre, tiene que ver con una discusión con lo que vamos a llamar el marxismo vulgar. ¿Qué tiene que ver? Y también lo dejo apenas planteado porque también lo vamos a tocar en la clase de hoy. Con discutir esta idea, en principio vamos a cambiarlo de manera simplista, por eso digo que no es la discusión con el marxismo en general. Es la discusión con el marxismo vulgar. ¿Qué decimos cuando hablamos de algo como vulgar? Ordinario, ¿sí? No en el sentido de grasa, digamos, ¿sí? Vulgar, ¿sí? O lo que algunos van a llamar la vulgata marxista, es la simplificación del marxismo, ¿sí? Es un marxismo que de alguna manera plantea las cosas demasiado esquemáticamente. Y nosotros ya hemos visto por el propio Marx o por Mariátegui y García Linera que Marx le da una vuelta de tuerca, ¿sí?, a lo que él en principio define como la relación entre la estructura y la superestructura. ¿Sí? De vuelta, lo dejo apenas así planteado porque lo vamos a desarrollar al final de la clase. Pero Weber va a estar discutiendo con eso. Y la tercera preocupación de Weber, que de alguna manera atraviesa su vida, porque ahora vamos a comentar un poco de la vida de este pobre muchacho, tiene que ver con una preocupación de corte netamente político, que tiene que ver con la consolidación del Estado alemán. Y esto que vamos a ver, que en realidad surge como una situación política, digamos, de Weber en su época, ¿sí?, de Weber en su momento histórico y de Weber como personaje político también va a hacernos hablar de su obra, pero eso lo vamos a desarrollar el viernes que viene, ¿sí? Entonces, ¿quién es este muchacho? Bueno, pues yo había traído una foto muy linda de Weber, pero pasé con la computadora. Weber nace en 1864 y muere en 1920. Por lo cual, llega, a ver, y perdón, y esto sucede en Alemania. ¿Sí? Con lo cual se superpone temporalmente más que nada con qué otro autor que nosotros vimos. Con Durkheim, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero Durkheim está ¿dónde? En Francia, ¿sí? Y no casualmente la compañera mencionaba hace un ratito a Comte, ¿sí? Es como que si tenemos que pensar en que las corrientes de pensamiento, ahora sí, que las corrientes de pensamiento uno puede ir como encontrando como si fuera algo de genealógico, ¿no? De decir, tal viene de tal pensamiento, bueno, ¿sí? Durkheim viene de ese pensamiento francés que inaugura Comte con la idea del positivismo, y en cambio Weber viene por otra rama, ¿sí? Viene por la rama que se estaba desarrollando en Alemania, y por eso no es casual que discuta con Marx, que también, si bien Marx termina viviendo en Inglaterra, viene de la filosofía alemana. ¿Se acuerdan toda la discusión de Marx con Hegel y con los neo-hegelianos? Weber viene más, digamos, de esa escuela, digamos, ¿sí?
cuando transitaba por aulas con poca calefacción como estas, se discutía más, ¿sí? Marx, que urgen que, si bien contemporáneamente coinciden más, porque también coincide con Marx, digamos, Marx muere en la década del 80, de 1880, ¿sí? Pero, digo, Weber era un niño, ¿sí? Cuando Marx muere. Pero sin embargo, en las universidades era la discusión planteada por el marxismo y por eso es que Weber la va a ver más. Weber viene de una familia, para que nos hagamos una idea, de una familia de clase media acomodada, podríamos decir, una familia que tiene fábricas textiles, pero que el padre de Weber ya es un tipo que se dedica a la política, digamos, un tipo interesado en la política. De hecho, el hermano de Weber va a terminar siendo candidato a presidente en la década del 50. Ya acá fíjense que ya vamos acercándonos temporalmente porque ya estamos transitando el siglo XX, ¿no? ¿De acuerdo? O sea que por fin llegamos al presente, diríamos, ¿sí? De alguna manera ya estamos transitando una historia quizás un poco más familiar para nosotros. Decía, en la década del 50, de 1950, el hermano de Weber va a terminar siendo también candidato a presidente en lo que va a ser la República Federal Alemana, porque ustedes saben que Alemania, y va a estar vinculado con esto que vamos a ver de Weber, y con la preocupación permanente de Weber, Alemania, uno habla de Alemania, pero Alemania ha ido transformando sus fronteras a lo largo del tiempo, ¿estamos de acuerdo? Todos los que dicen sí, y yo acá me callo porque yo cuando estoy con historiadores me da vergüenza. ¿Qué tipo de rupturas y de reuniones tuvo Alemania? Los que me decían sí, de la historia, más o menos. Sí. Tuvo una unificación en el siglo XIX, una ruptura en el siglo XX y otra reunificación en el 90, el siglo XXI. Bien, exacto, tenemos una primera ruptura de lo que era el imperio alemán, ¿estamos de acuerdo? Imperio alemán que cubría áreas de lo que después van a terminar siendo otros estados-nación, Polonia, por ejemplo, ¿sí? Mis abuelos, por ejemplo, mi abuelo en realidad tenía en el documento polaco un lugar de nacimiento y él tenía, era de nacionalidad polaca, pero sus hermanos mayores, habiendo nacido en el mismo pueblo, ¿sí? Eran alemanes, ¿sí? O habían sido registrados en su momento como parte del imperio alemán, ¿sí? ¿Cuándo se va a romper ese imperio alemán? Y la Primera Guerra Mundial. Fin de la Primera Guerra Mundial, que vamos ahora a ver que Weber está bien metido en ese asunto, ¿sí? Porque ahora vamos a marcar, pero acá tenemos que pensar que tenemos una Primera Guerra Mundial de 1914, ¿sí? A 1918, ¿sí? 19 Tratado de Versalles, ¿sí? ¿Estamos ahí más o menos? O sea que Weber nace en un imperio y muere en un estado que va perdiendo pedazos. ¿Estamos de acuerdo? Eso va a influir. Imagínense lo que sería nacer en un país como Argentina, que también vamos a poder discutir la clase que viene, qué es esto del Estado argentino, y que a mitad de tu vida, a partir de una guerra y después de los resultados de esa guerra, partes, ¿sí? Se vayan desmembrando, ¿sí? Y pasen a formar parte de otros estados o sean estados independientes. Weber está metido en todo eso y, perdón, retomando lo que decía el compañero, a su vez, luego de la Segunda Guerra Mundial, Alemania también va a quedar dividida entre una Alemania comunista y una Alemania capitalista, ¿sí? Bien, que eso recién, como decía por ahí el compañero, se vuelve a unificar en la década del 90 con la caída del muro de Berlín, cuando ustedes estaban haciendo, ¿no? ¿Sus papás estaban conociendo? Más o menos, ni siquiera, ¿sí? Estaban en el proyecto de alguien, supongamos. Bueno, bien. Weber, entonces, es un tipo que está transitando una Alemania de mucha efervescencia cultural, digamos. Es un tipo que se rodea de artistas, y es medio bohemio, podríamos decir. Bueno, acá yo tengo una lista de amigos que son bastante desopilantes.
entre ellos el personaje que va a estar, y ya la menciono porque es central, que voy a hacer un paréntesis con esto. La que va a andar por ahí, no precisamente sirviendo el café, es Marianne Weber, que es la esposa de Weber. ¿Sí? Marianne Weber, creo que ya lo hemos comentado alguna vez, es la solícita esposa que cuando Weber muere y deja un tendal de cosas escritas, ¿sí? Bastante desordenadas, ¿no? Así, las medias tiradas, ¿no? Los calzoncillos sucios mezclados con lo limpio, ¿no? Esas cosas que a veces los varones hacen, deja un montón de cosas escritas sin demasiada coherencia. La que unifica eso, ¿sí? Y termina convirtiéndose en esto, que es como una de las grandes obras de Weber, que es Economía y Sociedad. Perdón, me voy acá. Economía y Sociedad porque va a tener que ver con nuestra división. Podríamos decir que la coautora, de alguna forma, ¿sí? O por lo menos la editora de Economía y Sociedad es Marianne Weber, que es su esposa. ¿Sí? Tremenda obra, ya ven, ¿sí? O sea, se puede usar para hacer gimnasia, un montón de cosas. ¿Sí? Nosotros, ¿cuál va a ser nuestra selección? Porque Weber es un tipo muy prolífico, digamos, un tipo que ha escrito mucho, y nosotros, ¿qué Weber vamos a tomar? Vamos a basarnos básicamente en este libro, que es Economía y Sociedad. Economía y Sociedad está dividida en partes. Este es el trabajo que tomó Marianne Weber, ¿sí? De todo lo que había quedado por ahí tirando, decir, bueno, a ver, hay una primera parte de escritos de Weber que ella los va a llamar teoría de las categorías sociológicas. ¿Qué es lo que en este libro es la parte 1? ¿Sí? Entonces, de esa primera parte, ¿sí? De las teorías de las categorías sociológicas, vamos a tomar de la página 5 a la 23, ¿sí? Que es donde vamos a ver el concepto de acción, acción social y tipos ideales, que es básicamente lo que yo voy a trabajar hoy. Y después vamos a trabajar, sobre todo en la clase que viene, las páginas 43 al 45, que es lo que llamamos los tipos de dominación. No, perdón. Poder y dominación. Disculpen. Poder, dominación y Estado. Y después, unas últimas páginas de esa primera parte, que es de las 170 a las 173, las formas de legitimidad. Voy de vuelta. De toda esta gran obra, porque después uno va, pide la fotocopia y parece que es la fotocopia de Weber. La fotocopia de Weber, ¿sí? Va a ser un extracto de este libro y todo lo que vamos a trabajar desde la primera parte, que es donde Weber define, ¿sí? Va definiendo sus distintos conceptos. Marianne va a decir las categorías sociológicas, ¿sí? De las 5 a las 23, que es lo que vamos a trabajar hoy, vamos a ver estas categorías: acción, acción social y la noción de tipos ideales. La clase que viene, el viernes que viene sobre todo, vamos a trabajar poder, dominación y Estado, que están entre las páginas 43 y 45, y las distintas formas de legitimidad que están en la página 170 a 173. ¿Está? Eso es lo que ustedes tienen que tener. Ojo cuando saquen la fotocopia, que no les pongan otras partes, porque otros cuatrimestres hemos visto otras partes, ¿sí? de economía y sociedad. A su vez, ustedes ya han visto, ya han leído esa introducción a la ética protestante con la que después voy a meter. Y el mejor amigo de ustedes siempre sigue siendo
son apenas 2 páginas, pero te colocan, digamos, en sintonía. Y en algunas clases prácticas, esto va a estar evaluándose de acuerdo a cada práctico, cómo viene, con el paro, con el colectivo, con el etcétera. Nosotros vamos a trabajar de vuelta siempre en las clases prácticas con autores contemporáneos. ¿Se acuerdan? Esta idea siempre de traer ese autor clásico, justamente, mostrar cómo sigue dialogando. Para ver justamente la cuestión de tipos ideales, hay un texto de Nancy Fraser, ¿sí?, que es una autora actual, digamos, está viva, vive en Estados Unidos, es una autora norteamericana, feminista, que va a tomar sobre todo la noción de tipos ideales. Entonces ahí ustedes van a ver un caso práctico, ¿sí?, de esto que Weber llama tipos ideales, que ya nos vamos a meter a ver de qué se trata, lo vamos a ver en un ejercicio práctico hecho por Nancy Fraser. Y después, para ver la parte de poder, dominación, Estado y formas de legitimidad, la propuesta es trabajar con Guillermo O'Donnell, que es un autor argentino. Murió hace 2 años, creo, politólogo, que él usa el concepto, sobre todo, de Estado de Weber para pensar los estados latinoamericanos. ¿Sí? Entonces ahí volvemos a hacer este mismo juego que hacíamos, por ejemplo, con Marx, cuando traíamos a Marx América Latina con García Linera y con Mariátegui, ¿sí?, o cuando traemos a Durkheim para que hable de Comodoro Rivadavia y la crisis, de ese lazo social que se rompe con la privatización de IPF, ¿sí? De vuelta, siempre la idea es: ¿a mí me interesa que ustedes se conviertan en especialistas en Nancy Fraser? Para nada. A lo único que nos interesa, los únicos fines que nos interesa, es en tanto nos ayuda a entender a Weber. ¿Sí? Lo mismo, van a ver que el texto de Guillermo O'Donnell plantea una serie de discusiones que quienes lo vean en el práctico van a ver que tiene que ver con lo que O'Donnell estaba discutiendo en la década del 90. Ustedes, especialistas en O'Donnell, no tienen que ser, tienen que sí ser una herramienta para entender mejor la definición de Estado que dio Weber. ¿Sí? Por eso no conviertan estos autores en collares de melones, ¿sí? O sea, tiene que ser un salvavidas que los ayude, no un salvavidas de hierro que te hunde más. ¿Se entiende? Bien. Entonces, este es nuestro Weber, estos son nuestros textos complementarios de Weber, acá está el comportamiento. Entonces decíamos, María Weber, que está por ahí en estos domingos donde se juntan a tomar el té, y ahí andan dando vueltas otros filósofos, por ejemplo Simmel, que quizás algunos van a ver, ¿escucharon hablar de Simmel? Quizás va a aparecer, sobre todo en el estudio de comunicación, va a aparecer Simmel, muy amigo, casi maestro, digamos, de Weber. Bueno, Lucas, que también es un tipo que va a aparecer sobre todo para la gente de comunicación, músicos, actores. Piensen que por esa época también en Alemania está surgiendo el psicoanálisis, entonces ahí andan algunos amigos de Freud haciendo algunos experimentos que hoy diríamos con sustancias legales. Hay uno que es muy bueno que se llama Otto Gross, que funda un movimiento que se llama movimiento erótico, ¿sí? Otro no, sobre todo, es como el más raro de todo ese grupete. Siempre en los grupos sociales hay uno que despunta, una Otto Gross, es como el personaje del grupo. Pero digamos que estamos un poco mezclados porque ahí hay vínculos amorosos, cruzados, ¿sí? Bueno, todo un conventillo que no les voy a contar porque sería un conventillo terminado, pero digo, piensen en ver como un tipo, no una rata de biblioteca, digamos, ¿sí? No es un tipo que está encerrado, ¿sí? Está en contacto, digamos, con esa bohemia de su medio. Ahora, antes de llegar a todo esto, vemos qué es lo que estudia. Hace estudios de derecho, de historia y de economía. Pero si uno tiene que pensar cuál es el interés, digamos, constante de Weber a lo largo de su vida,
interés de Weber va a estar dado por la historia. Y no por la historia en el sentido de conocer lo que pasó, ¿sí? Sino la historia como el lugar en donde uno puede ir a buscar, ¿sí? A ver, ¿cómo decirlo? Donde uno puede ir a buscar, no sé si a mí me van a decir porque Weber no está de acuerdo, leyes del experimento, pero sí a la historia para entender cómo ha sido el comportamiento de los seres humanos, ¿sí? En ese sentido, Weber también es un heredero de otro autor que en algún momento Sebastián mencionó, que es Maquiavelo, ¿sí? Maquiavelo, estoy yendo del siglo XV, ¿sí? Pero Maquiavelo decía en sus cartas que llegaba a su casa, como muchos allá de la noche, prendían una vela, ¿sí? Se sacaban sus ropajes cotidianos, ¿sí? Y se ponía a leer historia, ¿sí? Maquiavelo decía, yo llego a mi casa, prendo la vela, me saco mis ropajes cotidianos y vuelvo a hablar con Cicerón, vuelvo, ¿sí? A hablar con Adriano, o sea, vuelvo a comunicarme con el antiguo imperio romano, ¿sí? Porque voy a la historia para intentar comprender qué son los hombres, cómo se manejan, ¿sí? Los seres humanos. De alguna manera, Weber también es un tipo que dice, si nosotros queremos comprender, ¿sí? El comportamiento de los seres humanos, tenemos que ir a la historia. Tengamos esto en cuenta porque vamos a hablar del método de Weber, ¿sí? Como un histórico comparativo. Ahí vamos a llegar a por qué Weber nos propone entonces que el método para estudiar los fenómenos sociales va a ser el método histórico comparativo. Entonces les decía, un tipo, digamos, muy formado, si bien no es una rata de biblioteca, es un tipo muy formado. La década de 1890, es decir, cuando andan sus 20s, ¿sí? Es una década muy prolífica, digamos, de mucha producción, etc. Y, digamos, la década es donde él logra, digamos, tener reconocimiento, es profesor en las universidades más antiguas de Alemania. Y para cuando llega a sus 30s, digamos, 1895, colapsa, ¿sí? Marianne Weber, que es bastante buena, ¿sí? Cuenta las intimidades, dice, Weber se pasó 3 años mirando el empapelado, ¿sí? Colapsó Weber. Colapso nervioso, depresión, como lo quieran llamar. 3 años donde Weber, ¿sí? Se silencia, se queda mirando el empapelado. ¿Cómo va a salir Weber de esa crisis? En parte gracias a un amigo que es un pastor teólogo protestante, que es con quien va a viajar a Estados Unidos a comienzos de 1900 a conocer esas colonias de protestantes, ¿sí? Las colonias que hay en Estados Unidos de comunidades protestantes, ¿sí? Decíamos en la clase del práctico, esas comunidades que son tipo la familia Ingalls, ¿no? Esos pequeños pueblos que había en Estados Unidos donde todo se organizaba alrededor de la iglesia protestante con el pastor, ¿sí? La escuela, el mercado y pequeños productores, a diferencia de lo que es la ocupación de tierras en América Latina, donde tenemos grandes latifundistas. ¿Se acuerdan que en Estados Unidos lo que hay son pequeños minifundos? ¿Estamos de acuerdo? Donde tenemos al papá Ingalls que a la mañana se despierta y ordeña su vaca, después va y hace, no sé, va segando el trigo, después vuelve y toca la guitarra o el violín, no sé qué tocaba, ¿sí? Weber viaja a Estados Unidos con este amigo protestante, ¿sí? Pastor protestante, que de alguna manera le dice, Weber, salí de la crisis, ¿sí? Dejá de definirte. Vamos de viaje, venía a conocer estas colonias protestantes y de ahí es de donde bueno, a partir de observar esas colonias, ¿sí? Y qué es lo que sucede en esas pequeñas comunidades rurales de Estados Unidos, va a terminar escribiendo la
capitalismo. ¿Sí? Lo dejo entre paréntesis para que lo veamos, para que discutamos un poco eso después del recreo. Pero bueno, cuestión que eso Weber, digamos, lo deriva, y Weber entonces vuelve a la sociología. De hecho tiene una preocupación por generar instituciones. No voy a decir el piso. Primera Guerra Mundial, a Weber, ¿sí? Lo mandan, lo convocan, ¿sí? Como profesor, a que abandone su tarea de profesor, y va a pasar toda la Primera Guerra Mundial, que en ese momento no lo llamaba la Primera Guerra, porque nadie suponía que iba a haber una segunda, ¿sí? Entonces hablaban de la Gran Guerra, en esa época se decía que era la Gran Guerra, como responsable, como director de un par de hospitales en Alemania. ¿Sí? Y se pasa esos 4 o 5 años de la guerra como director de los hospitales de campaña en Alemania. Cuando termine la Primera Guerra Mundial, a Weber lo llaman para participar de lo que se llama el Tratado de Ars. ¿Qué es el armisticio? ¿Qué es el armisticio? Paz. La paz. ¿Sí? A Weber lo convocan, es decir, que Weber sale en realidad ya había salido de la guerra, ¿sí? De ese lugar del profesor académico, para involucrarse directamente en la política, ¿sí? A que sea parte de los que arman, digamos, lo que va a ser el Tratado de Paz, por el que se cierra esa gran guerra, que en ese momento se pensaba que iba a ser la única, y que hoy nosotros llamamos el cierre de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Alemania sale bastante mal parado, decimos, de esa Primera Guerra Mundial, ¿sí? Así que, digamos, flaco favor debe haber hecho Weber, ¿sí? Porque si lo llamaron como consultor para firmar la paz, la verdad que muy bien no le salió, digamos. Alemania termina esa Primera Guerra y es casi culpada, ¿sí? De todo lo malo que había sucedido. Y los de historia lo podrán decir. Esa Primera Guerra Mundial a la que se llega, no se llega exclusivamente por culpa de Alemania. Siempre se dice que la Primera Guerra Mundial empieza por qué cosa. Se cuenta como la anécdota de qué. ¿La muerte de quién? Exacto. ¿Sí? Matan a uno. Bueno, y de eso se lo culpa Alemania, pero en realidad la Primera Guerra Mundial tiene que ver con la expansión imperialista que venía haciendo Alemania, pero que también venía haciendo Francia, que también venía haciendo Inglaterra, y que cuando uno se va expandiendo y el vecino también, más temprano que tarde te vas a ayudar. ¿Sí? Ahora, resultó que la gota que derramó el vaso fue la de Alemania, y por eso Alemania es culpada de iniciar la guerra, por lo tanto tiene que pagar al resto de los países, pierde territorio, le impiden fabricar armas, ¿sí? Es decir, un desastre. ¿Sí? Alemania sale de esa Primera Guerra Mundial de manera desastrosa, y Weber se involucra con la política porque se ve la necesidad de refundar, ¿sí? Después de esa Primera Guerra Mundial, de refundar algún tipo de esperanza. Digo, es un país que quedó devastado por la guerra. A su vez, digamos, no puede ni poner plata en reconstruirse a sí mismo, que tiene que pagar a los países que ganaron. ¿Sí? Perdió territorios. ¿Cómo hacemos para reconstruir cierta esperanza? Porque recordemos, nosotros venimos de la Primera Guerra Mundial. Es un golpe, digamos, al ego de toda la humanidad. Nosotros venimos de la idea, acuérdense, de libertad, de igualdad, de fraternidad, ¿sí? De que la racionalidad o el conocimiento nos va a llevar cada vez a un mundo mejor, ¿sí? Y que en la medida en que somos libres, cada uno va a poder determinarse, y de repente nos encontramos con que esas ideas que nos llamamos el iluminismo, ¿se acuerdan? Lejos de llevar al progreso indefinido de la humanidad, a lo que llevaron fue a una guerra bestial. ¿Sí? Para los que atravesaron la Primera Guerra Mundial fue totalmente traumática, porque nunca en la historia de la humanidad se había visto una guerra semejante. ¿Sí? Entonces, ¿en dónde quedan esas esperanzas de progreso, de crecimiento? ¿Y dónde quedan, sobre todo, para un país como Alemania? Weber se va a involucrar en la política, va a llegar a ser candidato a la Asamblea
la asamblea de lo que quedó de Alemania, ¿sí? Intentar volver a generar un sistema político. Esa es la Asamblea Nacional, que se llama como nuestro Congreso, digamos, ¿sí? Cuando termina la Primera Guerra Mundial, Alemania tiene que volver a definir cómo arma su Congreso, porque imagínense como si Argentina perdiera 3 provincias mañana. Bueno, ¿y cómo rearmamos el Congreso? Cuando perdimos tantos senadores, pero no senadores, perdimos territorio directamente, ¿sí? Weber va a ser candidato a formar parte de la asamblea. Pobrecito, en las elecciones no le va bien, digamos, no lo vota mucha gente, así que no es muy exitoso, queda fuera de esa asamblea nacional. Pero vamos a ver, sobre todo en la clase que viene, que Weber tiene una propuesta acerca de cómo refundar la esperanza en Alemania, ¿sí? Y que tiene que ver, y lo anticipo para lo que vamos a discutir la clase que viene, tiene que ver con generar un sistema parlamentario, como venía sucediendo. ¿Qué es el Parlamento en nuestro sistema? ¿Qué sería? El Congreso, pero ustedes saben que los sistemas parlamentarios tienen de máxima autoridad el Parlamento, ¿sí? Porque estos sistemas parlamentarios lo que hacen es después elegir un primer ministro, pero que no lo votan en general los ciudadanos, como nosotros vamos a votar en octubre, digamos que votamos directamente al presidente, sino que los sistemas parlamentarios, la ciudadanía vota a sus parlamentarios y luego a partir de ese parlamento se conforma un gobierno con un ministro. ¿Estamos de acuerdo más o menos? ¿Sí? Bien. Por lo cual, en esos sistemas, el parlamento es mucho más fuerte que nuestros sistemas que llamamos presidencialistas, ¿sí? En lugar de congreso. La idea de Weber es que este parlamento mantenga los valores liberales de libertades, derechos, etc. Pero dice, eso necesariamente tiene que venir de la mano de una figura fuerte. La semana que viene vamos a ver una figura carismática, pero ya vamos a ver de qué se trata, ¿sí? Que pueda generar esperanza, ¿sí? Que pueda generar unificación en esa sociedad que quedó rota, desmembrada, desesperanzada después de la Primera Guerra Mundial. Si ustedes se fijan, Weber se muere en 1920, pero ¿qué después sí va a aparecer en Alemania? ¿Qué figura que vamos a reconocer como una figura fuerte? Una figura. O sea, no es que, a ver, tampoco digamos que Weber, ni que es un visionario que sabía que iba a llegar Hitler, ni mucho menos vamos a decir que Weber deseaba que apareciera una figura como después de Hitler, ¿sí? Pero sí tenemos que darle la derecha, digamos, a que Weber está reconociendo ya en 1920, es decir, una década antes de la aparición de Hitler en Alemania, que Alemania solo va a poder salir de su crisis a partir de una figura, ¿sí? Que logre volver a convocar, digamos, a esa sociedad alemana. Y lamentablemente tenemos que decir que quien logra eso en Alemania es Hitler, ¿sí? Weber no llega a conocerlo, pero uno cuando lee a Weber tiene que reconocer que él ya estaba anticipando algo de esto. Pero eso lo vamos a dejar para la siguiente. En 1920, Weber se muere de una neumonía, quizás por estar transitando alta sin calefacción como las nuestras. Se muere de una neumonía y ahí es donde Marianne Weber, ¿sí? Esposa solícita, entra a recopilar sus papeles en esto que llamamos economía y sociedad. Bien, entonces decíamos 3 grandes asuntos en la obra de Weber. El primer gran asunto, voy a borrar una acá, es esta pregunta acerca de si las ciencias sociales pueden conocer los fenómenos sociales como las ciencias naturales conocen los fenómenos naturales. ¿Sí? Decíamos, Comte y su continuación en Durkheim, ¿sí? Que podríamos ubicarnos a todos en esa corriente
lo que en algún momento llamamos como monismo metodológico. ¿Sí? Este monismo, ¿a qué hace referencia? A un solo método. ¿Sí? El método de las ciencias naturales, de observación sobre todo, ¿no? Y experimentación, me permite deducir leyes. Así como yo, decíamos, ¿no? Suelto esta tiza acá y se cae, me voy a Australia, suelto la tiza y se cae, me meto dentro de un baño, ¿sí? Suelto la tiza y se cae, puedo establecer una ley, que es que los objetos tienden a ser atraídos por el centro de la Tierra, ¿sí? Y postulo la ley de gravedad, ¿sí? Lo hago a partir de la observación, de la experimentación, ¿no? Repito, lo experimento muchas veces, ¿sí? O en el caso de Durkheim, cuando veíamos el caso del suicidio, toma las estadísticas de distintos países, ¿sí? No es que Durkheim anda suicidándose, ¿no? Y sino que esta repetición de la cual hablan las ciencias naturales, Durkheim la toma, tomando estadísticas de distintos años, de distintos lugares, y a partir de eso puede formular leyes, como por ejemplo plantear que existen distintos grados de integración del individuo respecto de la sociedad o de la sociedad en su conjunto que nos permiten entender fenómenos que parecen tan individuales como el suicidio. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí con Durkheim. Bien. Weber, decíamos, va a hacer un poco más pesimista, ¿sí? Y va a decir, si los hombres realizan sus acciones, ¿sí? Motivados por algo, ¿no? Digamos, lo que tiene de particular el ser humano es que actúa orientado por motivos, a diferencia de los animales que actúan por qué cosa. Por instinto, ¿sí? Entonces, lo que define a los seres humanos, exacto, ¿sí? Lo que define al ser humano, vamos a decir, a este que es un individuo, ¿sí? Le vamos a poner brazos, no es un individuo. A este individuo es que actúan guiados por motivos. Ahora, la pregunta es, ¿y yo cómo hago entonces para conocer esa acción humana? ¿Sí? Es decir, ¿cómo hago para conocer los motivos de este ser humano? Van a ver ustedes que en el texto que tienen de Portantiero empieza justamente comentando lo que dice Durkheim de Weber. En realidad no lo dice de Weber, digamos, lo dice antes, pero de alguna manera pareciera estar contradiciendo a Weber, porque fíjense lo que dice Durkheim. Dice, la intención, ¿no? Porque hace una cosa, uno hace determinada cosa porque tiene una cierta intención, ¿no? Bueno, Durkheim decía, la intención es cosa demasiado íntima para poder captarla desde afuera, ¿sí? Si yo, como investigadora, decíamos, al estilo de las ciencias naturales, lo que hago es observar al individuo, yo puedo observar qué es lo que hace, pero no puedo conocer por qué hace lo que hace, ¿sí? Entonces Durkheim dice, la intención, listo, que quede para la psicología, ¿sí? No nos vamos a meter en por qué el individuo, ¿sí? No podemos conocer las intenciones porque no las podemos observar, ¿sí? Weber va a partir exactamente por el camino inverso. Va a decir, lo que define a los seres humanos, ¿sí? A los individuos, es que son individuos que actúan por motivos. Entonces se trata de poder entender lo que Weber va a llamar la acción. Y va a decir, acción es toda conducta, en principio, motivada. ¿Sí? Así, por ejemplo, yo podría decir,
que comer, ¿sí? Alimentarme, casi no sería una acción. ¿Se entiende? ¿Por qué digo que casi no sería una acción comer? Una cosa natural, digamos, ¿sí? Uno puede decir, sí, mi motivo es que tengo hambre, digamos, ¿sí? Pero tiene que ver casi con el orden de instintos, ¿sí? Ahora, a partir de, digamos, sacando el dormir, el comer, el ir al baño, ¿sí? Los seres humanos lo que tenemos son acciones, ¿sí? Conductas que están motivadas por algo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo conocer esos motivos cuando, dice Weber, a veces ni los propios actores saben sus motivos? ¿Sí? Weber es un tipo que cree que los seres humanos somos bastante irracionales en algún punto, ¿sí? Que no nos conocemos demasiado a nosotros mismos. Por eso decía que no es casual que tenga en su círculo de amigos gente que anda transitando por el tema de la psicología, el psicoanálisis, ¿sí? Es decir, que para los seres humanos no es tan sencillo saber por qué actuamos como actuamos. Con lo cual, imagínense cómo va a ser para el sociólogo intentar comprender la acción de sujetos que ni siquiera saben por qué actúan como actúan, ¿sí? Ahora bien, lo que va a decir Weber es que la sociología no va simplemente a estudiar la acción en general, sino que va a estudiar más precisamente lo que va a llamar la acción social. ¿Y qué será esto de la acción social? Es una acción o una conducta que también está motivada, ¿sí? Pero que está motivada u orientada por otros. Porque Weber sabe que estos individuos no son individuos aislados. Los individuos viven en una sociedad, ¿sí? Si yo me paro de relato de vuelta de Durkheim, para Durkheim va a ser mucho más interesante conocer, ¿se acuerdan? Las distintas fuerzas que inciden sobre ese individuo, ¿se acuerdan? ¿Sí? Los hechos sociales, ¿no? ¿Qué son? Son modos de obrar, de sentir, de pensar, que presionan sobre el individuo para que actúe de determinada manera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es decir, que Durkheim, como sabe que a este individuo no lo puede estudiar porque no puede observar el motivo de su conducta, Durkheim estudia esos factores, digamos, que vamos a decir de alguna manera externos, ¿sí? Que dan presionando sobre el individuo, ¿sí? Sabemos que esto del externo y interno es medio, digamos, no es todo correcto, porque el individuo siente esas motivaciones como si fueran propias, ¿sí? Es decir, cuando leíamos el texto de Patricia Aguirre y los sectores populares dicen que les encanta comer guiso y que no les gustan los palmitos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Al final, esto que hablaban de los palmitos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Bueno, no sé por qué tanto, si al final ni siquiera eran ricos. El individuo nos dice, hay una sociedad, ¿sí? Que primero me impidió acceder a ese tipo de consumos, ¿sí? Sino que el individuo va a sentir que surge eso de lo más profundo de sí. Por eso digo, esto en el interior y en el interior del individuo, relativicemos esto. Pero de alguna manera la mirada que propone Durkheim o el positivismo en general es analizar esas fuerzas externas, ¿sí? Y cómo operan sobre el individuo. Mientras que en el caso de Weber, el énfasis va a estar en este individuo, ¿sí? Va a partir del individuo. Por eso también algunos hablan de Weber como un autor individualista metodológicamente, ¿sí? Porque sale del individuo, ¿sí? Su teoría. Lo vamos a ver un poco más cuando lleguemos a la discusión para el norte. Pero bueno, entonces, Weber va a decir, los hombres actúan motivados y muchas veces, la mayoría de las veces, como son individuos que viven en sociedad, su acción es una acción social, es decir, es una acción orientada por otros. Esto no significa que esté orientada por otros. No quiere decir que sea una acción que lleven adelante
buscar, ¿no?, abajo de un pueblito. Esa acción, si bien la llevan adelante muchos, no es una acción social, porque no está orientada por los demás. No es que yo digo, este se metió abajo, me guardo yo también. Bueno, puede ser que yo sea muy despistada, ¿sí?, que recién ahí se me ocurra, ¿sí?, mirá, este paraguas, opa, que viola, sí que voy a inventar. Pero en general, ¿sí?, no es una acción que está motivada por la acción de los otros, ¿sí? Es una acción, ¿sí?, que está motivada porque no me quiero mojar, ¿sí? Y entonces me guarezco, digamos, debajo del toldo. Entonces, no necesariamente porque sean muchos, yo voy a decir que es una acción social, ¿está? Voy a decir que es una acción social, perdón, tampoco voy a decir que sea una acción social porque haya dos personas. Si yo voy a comprar flores a mi abuela, ¿sí?, porque quiero demostrarle que la quiero, ya estoy realizando una acción social, aun cuando mi abuela no esté ahí presente, ¿sí? Porque se entiende que es una acción que yo estoy llevando adelante motivada por el otro, motivada por mi abuela, aunque mi abuela no está ahí, porque puede ser el chiste, ¿sí? Como cuando me van a comprar un regalo, vení, vamos a comprar un regalo de cumpleaños, no, qué aburrido, ¿sí? Comprámelo, ¿sí? Entonces, la acción social es una acción que puede llevar adelante un individuo estando solo, pero que de alguna manera esos otros están presentes, vamos a decir, en la cabeza de ese actor, ¿sí? Están presentes porque estuvieron en el pasado, ¿sí? Porque también puedo estar comprando flores para mi enemigo, ¿sí? Y entonces lo que estoy pensando es en mandarle una corona de flores a ese flor de no sé cuánto, porque lo que le estoy deseando es la muerte, ¿sí? Porque lo que me hizo. Y entonces ese otro tampoco está presente, y no estoy pensando tanto en el futuro como en lo que me hizo, ¿sí? Y por eso hoy le mando una corona de flores y que se muera. ¿Se entiende? Entonces, acción social es la acción que está orientada, ¿sí?, orientada por otros, ¿sí?, por otros que de alguna manera yo tomo en cuenta en mi conducta, ¿sí?, aunque no estén ahí en ese momento. Y sobre todo, lo que vamos a trabajar es lo que va a llamar relaciones sociales, ¿sí? Pero a su vez con mi abuela a mí ya me liga una relación social, que es mi abuela, ¿sí? Es una relación que ya viene sedimentada en el tiempo, es decir, venimos teniendo una serie de acciones en conjunto desde hace 15 años más o menos de edad, no sé, algo así, ¿sí? ¿Se perdieron? ¿No? Insisto con esta idea de la relación social. Lo que nos encontramos, va a decir Weber, en general, pero fíjense que Weber es muy prolijo, digamos, en su razonamiento, porque se va desprendiendo uno del anterior, ¿sí? Va a decir que relación social es cuando estas acciones sociales, ¿sí?, se repiten en el tiempo al punto de generar, digamos, cierta probabilidad de que se va a actuar de una determinada forma, que yo voy y le compro flores a mi abuela porque yo ya me imagino que a mi abuela le gustan las flores porque ya tenemos un vínculo sentimental, ¿sí? Si a mi abuela no le gustan las flores, no le compraría flores, ¿sí? Si mi abuela es alérgica, le compro flores, ¿sí? Y no le compro flores a cualquiera, le compro flores a aquella persona con la cual yo ya tengo establecida una relación, ¿sí? Entonces va a decir que la sociología es una ciencia que aspira a comprender la acción social.
Y fíjense qué modesto que es Weber. No dice la sociología es una ciencia que comprende la acción social. No, la sociología es una ciencia que aspira a comprender. Es decir, Weber todo el tiempo está atajándose, y por eso decimos que Weber es un tipo profundamente pesimista, ¿sí? Porque él no está convencido de que realmente podamos entender, ¿sí?, la acción, ¿sí? Para Weber siempre hay una parte de nosotros mismos que hasta a nosotros mismos se nos escapa. Es decir, nosotros podemos pensar, porque a ver, ¿cuál sería la respuesta de Weber? Si Weber pensara que este individuo sabe por qué actúa, la respuesta de la sociología sería bastante sencilla. Vos querés saber, no sé, por qué la gente hace determinada cosa, andá y pregúntaselo. ¿Sí? Si la gente supiera cuáles son los motivos por los cuales actúa, sería simplemente ir y consultarlo mediante una encuesta y lograríamos entender cuáles son los motivos que llevan a su vida. Ahora Weber dice, no, siempre hay dentro del individuo hay una parte de motivos en lucha, ¿sí?, en confrontación entre sí, y siempre hay una parte de nosotros mismos que no llegamos a conocer. Entonces la sociología es una ciencia que a lo sumo aspira a comprender la acción social, ¿sí? Y dice, aspira a comprender la acción social interpretándola. Es decir, ¿qué es interpretar algo? Cuando uno dice, interpreto que lo que vos decís, ¿cómo? Exacto, interpretar. Cuando dice, y no, interpreto, por ejemplo, le mando la corona de flores a mi enemigo, ¿sí? Mi enemigo alguna lectura de eso va a hacer, ¿sí? Mi enemigo que va a decir, bueno, interpreto de esto, ¿qué? Que me quedé ver muerto, ¿sí? Ahora, esa tarea de interpretación quiere decir que yo tengo, como decía la compañera, que juntar distintos elementos, ¿sí?, para hacer una lectura más o menos correcta. ¿Estamos de acuerdo? La idea, la palabra interpretación viene muy lejanamente, ¿sí?, para que ustedes tomen la idea de lo que eran los oráculos, ¿sí? Iban determinadas personas, ¿no?, al oráculo. El oráculo decía, ¿sí?, tráeme 2 kilos de salame y un cuarto de queso, ¿sí? Y el tipo interpreta y dice, el oráculo dijo qué cosa. Tengo hambre o esa delicada, ¿sí? ¿Sí? Es decir, no, en realidad los oráculos decían cosas mucho más extrañas, ¿sí? Es como cuando uno hace una carta natal y esas cosas que dicen, no, a vos la luna el martes te dice que Júpiter salgas corriendo. Y vos decís, bueno, a ver, ¿cómo interpreto esto? ¿Sí? Es decir, la interpretación no es una lectura literal. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Deducir de alguna manera, ¿sí? Podría ser una palabra, ¿sí? Es decir, Weber, fíjense cómo nos vamos alejando de este positivismo, ¿sí?, para hablar, como habla el programa, de un comprensivismo o una sociología comprensiva. Si ustedes se fijan en el programa, Weber aparece como el padre de la sociología comprensiva o comprensivista, ¿sí? ¿Por qué? Porque en alguna otra tradición, que no es la tradición positivista de pensar que las ciencias sociales pueden tomar el ejemplo de las ciencias naturales, y Weber lo que dice es, a uno no te alcanza con observar, ¿sí?, simplemente. Tenés que interpretar esa acción. E interpretar esa acción es leerla y no leerla de manera literal, ¿sí?,
sino ver esa acción y detrás de esa acción intentar comprender cuáles fueron los motivos que la orientaron. Es decir, una tarea más complicada en ese sentido. ¿Se ve? Me apuro un poquito para cerrar, no quiero llegar al lugar hoy. ¿Sí? ¿Cómo hago entonces para conocer, ¿sí? Para comprender esa acción social, ¿sí? Interpretándola? Y dice Weber, para de ese modo explicar su desarrollo y sus efectos. ¿Sí? Weber dice, la sociología es una ciencia que aspira a comprender la acción social interpretándola para de ese modo conocer su desarrollo y sus efectos. Una opción sería también ir a ver los efectos que genera esa acción y a partir de eso intentar entenderla. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con los efectos de las acciones humanas? ¿Siempre llegan al puerto que uno desea? Las acciones de los seres humanos tienen consecuencias, estamos de acuerdo. Ahora, ¿siempre tienen las consecuencias que el actor desea? No, según una mano dice que no Weber. ¿Sí? Yo puedo estar llena de ¿conocen la frase, sí, del camino del infierno está cargado de buenas intenciones? Bueno, el camino del infierno, esa sociología es una clase de malas noticias, ¿sí? La mala noticia de hoy, la segunda, la primera es que ustedes actúan, pero no saben de todo por qué actúan o no actúan. La segunda mala noticia es, aun cuando crean que actúan por determinados motivos, puede ser que los efectos de su acción sean completamente otros. Es decir, puede ser que yo llegue toda contenta a la casa de mi abuela para dar un ramo de flores y mi abuela se ponga a llorar porque piensa que estoy llevándole, que estoy anticipando la muerte. Y va a decir, no, pero yo todavía no me voy. ¿Cómo que me lleva flores? Llevarme las flores cuando esté muerta en el cementerio. Y yo digo, pero ¿cómo? Si yo quería ponerte contenta y vos, ¿sí? Es decir, los seres humanos no conocemos los motivos de nuestras acciones y no podemos prever las consecuencias de nuestras acciones. ¿Sí? Con lo cual, difícilmente tengamos posibilidad de conocer esa acción social a partir de conocer sus efectos. ¿Sí? Entonces, lo que va a proponer Weber es cómo hacemos para conocer esa acción social. Lo que va a proponer y vuelvo a acá. Es un artefacto, digamos, que intenta Weber en lo que llama tipos ideales. En este caso, tipos ideales de acción. ¿Qué son los tipos ideales? Hacemos el chiste de siempre de que no existen, sí. ¿Sí? Los tipos ideales no existen, chicas, chicos, ¿sí? Weber lo dice el problema. Los tipos ideales no son cosas que existan en la realidad, ¿sí? Sino que es un modelo, ¿sí? Uno podría también decir modelos ideales, ¿sí? De acción que Weber inventa para después ver cuánto la realidad se ajusta o no a ese modelo. ¿Sí? Vamos a ver si ahora queda un poco más claro. Dice Weber, si yo tengo que entender la acción, podría decir que hay 4 tipos ideales de acción. La acción orientada por fines, lo pongo todo primero y después explico. ¿Sí? A ver, orientada a fines, orientada, ¿sí? Siempre acá es orientación, a valores. La acción que vamos a llamar afectiva, o la que vamos a llamar tradicional. ¿Sí?
En el caso este que yo estaba mencionando recién de haber ido a la florería a comprarle a mi abuela un ramo, diríamos que es una acción de qué tipo? Afectiva, ¿estamos de acuerdo? A mí lo que me orienta, ¿sí?, no es tanto la finalidad, ¿sí? Sí, en algún punto quiero que mi abuela esté contenta, ¿sí? Pero lo que me motiva, ¿sí?, es el cariño que yo le tengo, ¿estamos de acuerdo? Si yo quisiera que mi abuela esté contenta, y quiere yo le compro una microprocesadora, algo que le sirva un poco más, ¿sí?, a la vida cotidiana de mi abuela. Lo que me orienta básicamente es el afecto, ¿sí? Y en el caso de mandarle la corona de flores a mis amigos, no, si yo quisiera hacer una acción orientada a fines, lo que haría sería mandarle una bomba, digamos, palabras, que produzca el efecto que yo estoy buscando. ¿Cómo? También es afectiva, exacto, afectivo en este sentido, no quiere decir guiado por el amor, ¿sí?, sino guiado, digamos, por las pasiones, ¿sí?, por los afectos, tanto positivos como negativos, digamos, por los sentimientos, ¿sí? Bien. En cambio, decíamos, si yo quisiera realmente ver a mi enemigo muerto, lo que tengo exacto es que voy a hacer una acción orientada a fines. ¿Qué significa una acción que está orientada a fines? Es una acción que tiene en cuenta cuál es la finalidad y busca los mejores medios para lograrla. ¿Sí? ¿Y qué será una acción orientada a valores? Exacto, tiene que ver con los valores que uno podríamos llamar valores morales, ¿sí? Exacto, todo lo que tiene que ver con el orden de las convicciones, ¿sí? Que también en política sirve un montón, ¿sí? A mi enemigo gana las elecciones y yo, ¿qué hago? Le mando un ramo de flores, ¿sí? Y ese ramo de flores, estoy tragando mis sentimientos, ¿sí? Pero considero que, bueno, ganó buena ley, ¿sí? Y por lo tanto tengo que reconocerme que ganó, bueno, muy bien, ¿sí? Son las acciones orientadas por las convicciones. En este caso hay una adecuación medios, fines, ¿sí? Acá está guiada por los sentimientos. ¿Y qué será la acción tradicional? Bien, lo común, ¿sí? Lo que está, va a decir Weber, y es una palabra que podemos usar mucho, rutinizado, ¿sí? La que está guiada por la rutina, que son un montón de acciones. Es más, Weber dice, las acciones, fíjense a ver si todos llegamos a pescar esta vuelta que propone el propio Weber. Dice, las acciones sociales de tipo tradicional están al borde de ser acción. Porque no es una costumbre ni una acción. Exacto, si nosotros partimos de la idea de decir que la acción es una conducta motivada, vestirme todas las mañanas, ¿sí?, está tan rutinizado que casi no es un motivo. ¿Sí? Yo no me pregunto por los motivos. ¿Qué hago? ¿Salgo de cura hoy? ¿Sí? ¿O me pongo ropita? No, está totalmente incorporado. Hasta que uno empieza a cuestionárselo, que es lo que propone la sociología. ¿Por qué me visto? ¿Por qué me visto así? ¿Qué significa? Eso es lo que hace la teoría de la sociología, ¿no? Despertar preguntas incómodas. Pero lo que nos va a mostrar es que hay un montón de acciones sociales, porque son acciones motivadas, ¿sí? Son acciones orientadas, perdón, son acciones, es decir, son conductas motivadas, pero en algunos casos están tan rutinizadas, ¿sí?, tan rutinizadas que yo casi no puedo decir los motivos. Miles, ¿sí? No se empiecen a preguntar, ¿sí?, todo lo que hacen desde que se despiertan hasta que se duermen porque se van a deprimir, ¿sí? ¿Y por qué hago esto? ¿Y por qué hago esto? Y bueno, porque sí, a veces uno dice, porque sí, en general tiene que ver con una acción rutinaria.
ordenar las acciones de los seres humanos. ¿Sí? Entonces, esa acción que era la de ir a comprar flores con mi abuela, yo puedo empezar a comprenderla, ¿sí? Fíjense la palabra, a comprenderla como una acción que puedo interpretar a partir de los sentimientos, ¿sí? De la misma manera que la corona de flores para mi amigo. Ahora, lo que Weber va a decir es que en general, dentro de una misma acción, están mezcladas estos distintos tipos de acción. Por eso decimos que son tipos ideales, porque a ver, yo voy y le compro flores a mi abuela porque me orienta sobre todo el afecto, pero también porque las flores en nuestra sociedad significan una muestra de cariño, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, hay cierto componente tradicional, ¿se ve? ¿Sí? Y en algún punto también estoy orientada por pensar que tengo que respetar a mis mayores, ¿sí? Que es a mí a la que le toca regalar flores a mi abuela y no al revés. Es decir, que también estoy guiada por ciertas convicciones de cómo deben ser las cosas. ¿Se entiende esto? Es decir, que en la práctica las personas actúan con una combinatoria de estos distintos tipos de acción. Por eso Weber dice que no existen estos tipos y que son tipos ideales, ¿sí? Son tipos ideales no en el sentido de geniales, ¿sí? Sino que vienen de una idea, ¿sí? Están en la cabeza del creador, pero le sirven para determinar la realidad. Bien. Entonces, en general, lo que yo voy a tener es una combinatoria de motivos y en muchos casos un conflicto entre estos distintos motivos. ¿Sí? Porque voy a mandarle una carta de reconocimiento a mi enemigo cuando gane las elecciones, lo voy a hacer acorde a valores, porque yo creo en la democracia y creo que si el pueblo no me votó a mí, y esto lo dice el propio Weber, ¿sí? Weber, cuando se presenta como candidato a esa Asamblea Nacional y pierde, ¿sí? Dice, yo tengo que reconocer que finalmente nos ajustamos todos a un sistema y yo quiero mantener ese sistema democrático, ¿sí? Así que tengo que aguantármela, digamos, ¿sí? Eso es lo que me dictan las condiciones. Ahora, en mi acción también están mezclados los sentimientos de bronca, ¿sí? De que me parece que vamos a una tránsfuga, etcétera, etcétera. Entonces, en general hay combinatoria, en general hay conflicto. Ahora, ¿qué es lo que debe ver? ¿Sí? Así como les decía, esta acción tradicional está cayéndose casi de la definición de acción, Weber lo que ve, y vamos a ver que lo ve con creciente preocupación, es que hay uno de estos tipos ideales que está siendo cada vez más predominante. ¿Cuál será? La de los valores, dice acá la compañera. ¿Por qué sería la de los valores? Bueno, si fuera eso, diríamos, si viviéramos en una sociedad adaptada a valores, probablemente no hubiéramos llegado a la primera gran, o sea, no hubiera sucedido la Gran Guerra, porque la Gran Guerra va en contradicción con las ideas de libertad, de igualdad, de hermandad, de fraternidad. Así que no hay acción. Siendo pesimista como Weber, afines. Sí, afines, exacto. Weber lo que va a ver es una creciente preponderancia de lo que va a llamar esta nueva racionalidad instrumental. Y si
cierro con esto para que hoy hicimos Federico, así se van un poco más temprano. ¿Te has muerto de frío ya? ¿O todavía no? Sí. Así que terminamos con esto. Y después recuperamos el marxismo vulgar, la clase que dimos. Pero está vinculado a la primera cosa. Acuérdense de esa introducción a la ética protestante, ¿sí? ¿Qué va a ver en la ética protestante? Que el capitalismo es un régimen, ¿sí? Un sistema de propiedad, ¿sí? Donde que ese capitalismo es un sistema donde unidades productivas se intercambian entre sí en el mercado, ¿estamos de acuerdo? Más o menos. Eso es toda la vida, ¿o no? ¿Sí? Ahora, de pronto, ese sistema como sistema predominante empieza a crecer, ¿estamos de acuerdo? Y es lo que Weber ve en esa introducción a la ética protestante, cómo se va expandiendo por el mundo esa lógica capitalista. ¿Qué es la lógica capitalista? Es una lógica o una racionalidad que piensa todo en relación a cuáles son mis mejores medios para obtener mis determinados fines. ¿Sí? Instrumental porque entonces empieza a considerar todo lo que lo rodea, ese ser humano empieza a ver a todo lo que lo rodea como posibles instrumentos para lograr sus fines. Pongo un ejemplo estúpido pero que quizás aclare. Antes la gente, cuando tenía que ir a hacer las compras, ¿a dónde iban? Al mercado del barrio, ¿sí? Y, bueno, vuelvo al caso de mi abuela. Mi abuela hoy es el personaje central, entonces si vieron, sí, protagonista de esta historia, porque empecé diciendo mis abuelos polacos y fíjense como toda la clase final me quedé pegada con eso. Mi abuela hasta el día de hoy va a la verdulería de su verdulero, va a la carnicería de su carnicero, ¿no? Le lleva la foto de los nietos, ¿sí? Bien, es una acción que uno podría llamar racional con orientación a fines. No, ¿sí? Yo le digo a mi abuela que ella se rompió la cadera y que mejor vaya al supermercado, que ahora hasta tiene sillitas, ¿sí? Y que se maneje, ¿sí? Como si estuviera en una cancha de golf, agarrando los productos que necesita, en 25 minutos lo resolvió, salió del supermercado. Ahora, mi abuela cuando va al mercado todavía sigue orientando su acción, digamos, por motivos afectivos, por motivos tradicionales, orientada inclusive a valores, que es, yo no voy a traicionar a Pepito el carnicero, ¿sí? Yo siempre fui, mi abuela vive en Ciudad Buenos Aires y si va a la peluquería en San Martín porque es su peluquera, ¿sí? Entonces, si yo toda la vida me hice el poder curricular, ¿cómo lo voy a dejar de hacer? ¿Sí? Ahora, esa racionalidad de mi abuela no es la racionalidad que impera hoy, ¿sí? ¿Cuál es la racionalidad hoy? Práctico, orientada a fines. Yo voy al supermercado, no hablo con nadie, levanto los productos que necesito. No me importa si el almacenero que estaba al lado mío y que me conocía de chica se cumple, porque yo estoy yendo al supermercado para encontrarle a él, ¿sí? Lo que yo tengo es un fin, que es hacer mi compra, y voy a orientar los medios de la mejor manera posible para eso. Y llego a la caja, y esa chica que está en la caja, siendo de cajera, para mí no es un ser humano que le voy a mostrar la foto de mi hijo, ni le voy a preguntar cómo está hoy, ni cómo fue su día. No voy a cruzar palabra, y esa persona ¿qué va a hacer? Pasar los productos, como si fuera parte de la máquina, ¿sí? Como si fuera un instrumento para que yo pueda orientar mis medios de manera de lograr de mejor manera mis fines. ¿Sí? Esto que por una parte es lo que permite el desarrollo del capitalismo, porque no habría fábricas sin esa racionalidad instrumental, ¿estamos de acuerdo? Porque acá esto que yo puse del supermercado es análogo a cualquier gremio que antes hacía zapatos, ropa, sombreros, relojes, lo que sea, que antes cada artesano hacía todo el reloj, ¿sí? Y hoy lo que yo tengo es que la mejor manera de producir más relojes es poner a 100 tipos que cada uno haga una partecita, ¿estamos de acuerdo? Porque no es
¿sí? En el trabajo del centro. Sobre eso después va a venir Ford, más vivo todavía, que le pone la cinta de montaje. Entonces ya el obrero ni siquiera tiene que ir a decirle, che, tomá, acá hice los 10, y se queda charlando, se toma un pucho. No, ahora pasa a una cinta y el obrero tiene que ajustar su ritmo de trabajo al ritmo de la cinta. ¿Sí? Eso es la racionalidad instrumental. ¿Sí? Weber ve por un lado la posibilidad del desarrollo del capitalismo en eso, pero, lo dejamos así con puntos suspensivos, nos va a advertir también de futuros experimentos.